Lo lamentarán. París y Berlín pasan a la mira del Kremlin. Y es que Alemania y Francia aprobaron el ataque de Ucrania contra bases militares rusas, lo que detonó la ira del presidente ruso. Vladimir Putin lanzó un escalofriante mensaje durante una conferencia directamente a Macron y Scholz. Si permiten estos ataques, pasan a la línea de combate del Kremlin. Las declaraciones de los líderes de Francia y Alemania corrieron como pólvora tras la reciente reafirmación de su apoyo a Ucrania. Esta polémica acción pone a relieve las garras de la OTAN ante la comunidad internacional y los señalan como blancos legítimos de los misiles rusos. Los detalles a continuación. Si estás en El Salvador o vives en El Salvador y quieres participar de un encuentro con el J, aquí un evento que vamos a organizar, por favor escríbenos al siguiente número de WhatsApp, +51 959 88 11 12. En todo caso, más información al término de este video. La cohesión europea está en aumento. Alemania y Francia han decidido permitir que Ucrania ataque objetivos militares en territorio ruso. El canciller alemán Olaf Scholz aseguró que Alemania no pondrá trabas a los ataques ucranianos sobre objetivos militares en Rusia, argumentando que Ucrania tiene el derecho de defenderse. Este apoyo conjunto fue revelado durante un consejo franco-alemán de defensa y seguridad de Meseberg. En esta cumbre, Scholz y el presidente francés presentaron una postura unida en respaldo a Ucrania. Macron, sin previo aviso, se erige como el líder dispuesto a desafiar, al menos en lo mediático, a Vladimir Putin. Anteriormente, Scholz había mantenido una posición firme contra el uso de armas occidentales por parte de Ucrania para atacar suelo ruso. Sin embargo, en el último día de la visita de Estado de Macron a Alemania, el canciller alemán adoptó una postura más cercana a la del presidente francés. Scholz mostró mayor apertura hacia la ayuda militar a Ucrania, indicando que Kiev debería poder atacar objetivos militares dentro de Rusia, pero no otros tipos de objetivos. Berlín, que hasta ahora había evitado cualquier acción que pudiera llevar a un enfrentamiento directo con Moscú, ahora toma una posición más desafiante. Me parece extraño que algunos argumenten que no se le debe permitir defenderse y tomar las medidas adecuadas para ello, expresó Scholz, destacando que Ucrania tiene todo el derecho a defenderse según el derecho internacional. Hay que decirlo claramente, si Ucrania es atacada, puede defenderse, añadió. El presidente ruso Vladimir Putin ha advertido sobre las graves consecuencias si los países occidentales permiten que Ucrania utilice sus armas para atacar objetivos en Rusia. Mientras tanto, Macron intentó calmar las tensiones en Berlín después de que Alemania lanzara un proyecto de escudo antimisiles europeo sin la participación de Francia. Macron rompió con este viaje 24 años de distanciamiento con Alemania, más de 2 décadas sin que un presidente francés pisara Berlín. París busca estrechar lazos con Berlín de cara a las elecciones de la Unión Europea. En el Kremlin, estos movimientos son interpretados como amenazas tangibles. El presidente ruso Vladimir Putin ha lanzado una advertencia directa a los países de la OTAN ante la posibilidad de que Ucrania utilice armamento occidental contra Rusia. En una declaración cargada de implicaciones, Putin preguntó, ¿desea un conflicto global?, sugiriendo una posible respuesta militar de Moscú. En una rueda de prensa tras su visita a Uzbekistán, Putin subrayó que los países europeos con sus territorios compactos pero densamente poblados deben comprender los riesgos de permitir ataques contra Rusia. Los representantes de los países de la OTAN, especialmente en Europa, deben recordar que en general se trata de estados con territorios pequeños pero densamente poblados, advirtió con un tono sombrío. Putin recalcó que cualquier agresión en suelo ruso podría desencadenar consecuencias devastadoras. Ese factor debe ser considerado antes de siquiera mencionar ataques contra el interior de Rusia, advirtió, dejando claro que Moscú no pasará por alto ninguna acción hostil.
El presidente ruso enfatizó que esta escalada podría tener repercusiones severas en Europa y cuestionó la reacción de Estados Unidos en tal escenario. Esta constante escalada puede tener consecuencias graves. Y si esas consecuencias se hacen sentir en Europa, ¿cómo reaccionará Estados Unidos?, preguntó Putin, sugiriendo una inminente crisis. Putin señaló que las armas de alta precisión y largo alcance, como los misiles de crucero Storm Shadow y los ATACMS estadounidenses, no pueden ser lanzadas sin el apoyo crucial de satélites espías occidentales. En un ataque directo al secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, Putin afirmó: él fue primer ministro de Noruega. Nos reunimos y solucionamos asuntos complicados sobre el mar de Barents y otros. Entonces estaba seguro que no sufría de demencia, sugiriendo que las acciones recientes de Stoltenberg carecen de sentido. Putin enfatizó que la elección de los objetivos solo pueden ser realizadas por especialistas altamente cualificados y destacó que estos sistemas ofensivos pueden operar sin la presencia directa de soldados ucranianos. Lo hacen aquellos que producen y aquellos que supuestamente suministran a Ucrania estos sistemas ofensivos. Esto puede ocurrir y ocurre sin la participación de los soldados ucranianos, señaló, insinuando que las misiones están siendo orquestadas por representantes de los países de la OTAN. Las contundentes declaraciones de Putin llegan en medio de un encendido debate sobre la legitimidad y la táctica de los ataques ucranianos en territorio ruso. Jens Stoltenberg afirmó recientemente en una entrevista con The Economist que es completamente legal que Ucrania ataque objetivos militares en Rusia y abogó por levantar el veto sobre el uso de armas occidentales para estos fines. Por otro lado, el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Seguridad, Josep Borrell, pidió cautela y equilibrio entre la necesidad de Ucrania de atacar objetivos en Rusia y el riesgo inminente de una escalada catastrófica en el conflicto. Mientras tanto, el primer ministro belga Alexander De Croo anunció que los aviones de combate F-16 que Bélgica entregará a Ucrania estarán estrictamente limitados a operaciones en territorios ucranianos, prohibiendo su uso para ataques directos en Rusia. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky sigue presionando insistentemente para obtener la luz verde de sus aliados y utilizar armamento occidental contra el territorio ruso. El Reino Unido ha sido el primero en dar un paso adelante, autorizando a Ucrania a golpear territorio enemigo con su arsenal. En medio de estas tensiones, Putin cuestionó si Estados Unidos realmente desea alcanzar un acuerdo en materia de armamento estratégico, sugiriendo que Moscú no percibe un compromiso genuino por parte de Washington. Las palabras de Putin, junto con las respuestas de los líderes occidentales, subrayan la delicada y peligrosa situación actual. La posibilidad de una escalada del conflicto sigue siendo una preocupación central, con cada declaración de acción evaluada en términos de su potencial para desencadenar una confrontación más amplia y devastadora. A pesar de estos desacuerdos, la relación entre Francia y Alemania sigue siendo polémica para la estabilidad de la Unión Europea. Las visitas de Estado y los encuentros bilaterales entre ambos líderes no solo podían arrastrar a la OTAN a una confrontación directa con Rusia. Mientras tanto, ambos líderes enfrentan presiones internas y externas. Su capacidad para colaborar a pesar de las diferencias es vital. La cooperación franco-alemana sigue siendo el combustible del conflicto en Ucrania, aunque esto atenta contra la rentabilidad y estabilidad de Europa y la OTAN. Putin y el Kremlin son plenamente conscientes de esto, por lo que los convierte en objetivos legítimos en esta confrontación global. Una de las cosas que más me llamó, de hecho, poderosamente la atención de estar en El Salvador fue la cantidad, y es lo que se me sigue impresionando, la cantidad de gente con la que me encuentro, me saluda, me reconoce, me dice el J. Y la verdad es que estando aquí en El Salvador me siento literalmente en casa por la cantidad de gente
con la que me encuentro me saluda y que se sienten identificados con el trabajo que hacemos en Prensa Alternativa. Así que queremos conversar con ustedes, queremos encontrarnos, darnos un abrazo, hablar de proyectos, saber qué les gustaría que nosotros sigamos produciendo o comencemos a producir. Queremos reunirnos con nuestros hermanos de la Patria Grande aquí en El Salvador, ¿sí? Es, creo, parte del sueño de nuestra América, el poder encontrarnos. Así que bueno, la idea está ahí, ya veremos cuántas personas somos, dónde nos encontramos. Para eso vamos a crear un canal de WhatsApp y las coordinaciones las vamos a hacer por este número que les estamos dando, más 51 959 88 11 12. Bueno, espero poder verlos, darles un abrazo, hablar de las cosas que podemos hacer, grabar por ahí un programa. Bueno, las posibilidades son muchas. Un abrazo, Tupananchis Kama, hasta que nos volvamos a encontrar.